Hola, buenas tardes. Bueno, con algunos nos vimos en el primer panel. Aprovecho y agradezco, porque antes no lo pude hacer, por la invitación. Muchas gracias. Este es el último panel. El eje sobre el cual se desarrolla va a ser la responsabilidad y la protección de la privacidad en la era digital, ¿sí? En las redes sociales, comercio electrónico y drones. Es un tema muy interesante y por eso, y muy complejo. Por eso invitamos a referentes destacados sobre el tema, la doctora Carolina Abelnave Vila, Joana Faliero, Fulvio Santarelli y Fabián Ginca. Le damos la palabra al doctor Ginca. Fabián, gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, le agradezco al Consejo Académico la oportunidad de hacer esta presentación. Y bueno, lejos de lo que es un lugar común, que parece que hoy por hoy, con la gran proliferación que ha tenido en los últimos años la aviación tripulada a distancia, no es un fenómeno novedoso. El antecedente histórico más antiguo de que se tiene registro es en 1849, en la primera guerra de independencia de Italia, donde el ejército austríaco utilizó globos cargados con bombas sobre la ciudad de Venecia. La Primera Guerra Mundial también tuvo, tanto del sector de los aliados como el eje, el uso de lo que serían los precursores de los misiles actuales, o sea, aeronaves artilladas dirigidas hacia un blanco determinado. Consecuencia de eso, los tratados, la Convención de París de 1919, que es la primera norma internacional que regula la aviación civil destinada al transporte, establece que este tipo de aeronaves sin piloto a bordo, para sobrevolar sobre el territorio de un Estado, tienen que tener un permiso especial. Y no es casual que cuando termina la Segunda Guerra, que es de donde emerge el Convenio de Chicago del 44, que es la norma que actualmente rige la aviación civil internacional, contiene esta misma previsión del permiso especial del Estado sobrevolado con aeronaves pilotadas a distancia, que lo único que agrega respecto a la Convención de París es el concepto de la seguridad de los terceros en superficie. ¿A qué viene este raconto histórico a esta hora de la noche, que ya tenemos más ganas de finalizar la jornada que de seguir? Porque Argentina es Estado parte del Convenio de Chicago. El Convenio de Chicago tiene una disposición, artículo 37, que establece el compromiso de los Estados partes a hacer el esfuerzo de mantener su normativa uniformada con las normas internacionales. Este Convenio de Chicago, hay a modo de semáforo, tiene tres normas que más o menos se relacionan con la cuestión. Hay un artículo que es el que reproduce lo que dice el mismo cuerpo del tratado, que las aeronaves sin piloto necesitan ese permiso especial de sobrevuelo. Hay un artículo 3 bis, que es el que incorpora la prohibición, la abstención de los estados de usar armas contra aeronaves civiles. Y uno que es clave para todo lo que vamos a hablar a continuación, que establece que toda aeronave debe tener cierta documentación, entre ellas un certificado de aeronavegabilidad. Conforme ese compromiso que tomó Argentina como Estado parte, nuestro Código Aeronáutico recepta estas mismas previsiones. Entonces, toda esta presentación, ¿a qué viene? Que si los drones efectivamente son aeronaves, se le aplica todo el régimen jurídico propio de las aeronaves. Si en cambio decimos que los drones no son aeronaves, tendrán un régimen distinto. ¿Y esto qué relevancia tiene? Sobre todo estamos hablando de responsabilidad, que tenemos una tensión entre la normativa aeronáutica y la normativa de fondo. Y además la tensión es intraaeronáutica,
porque las prohibiciones que tiene el Código Aeronáutico difieren de la Convención de Montreal del 99, que es la que regula, dicho de otra manera, el Código Aeronáutico regula el transporte interno y la Convención de Montreal del 99, transporte internacional. En el punto de transporte precisamente es donde la referencia del 1281 del Código Civil y Comercial zanja la cuestión, porque precisamente dice que, excepto cuando las leyes especiales hacen referencia al transporte, en lo demás aplica el Código Civil y Comercial. Entonces, para que se entienda que estamos muy acostumbrados a identificar a los drones con este equipo, es el más difundido en el mercado, es un Phantom, era lo que abundaba hacia el 2014, esto ya hoy por hoy es obsoleto, pero también hace 2 años y en este momento en Dubái de modo experimental está operando este equipo. Esto es un cuadricóptero que tiene capacidad de llevar a 4 personas y eso opera plenamente autónomo, o sea, sin intervención humana en la operación del equipo. Pero también en este momento la Boeing tiene ese prototipo que tiene capacidad de transportar carga de 200 kilos y ese es el futuro inmediato de la aviación de transporte transnacional a distancia. De acá un poco la repercusión del tratamiento que, como refiero, en la República Argentina, la Autoridad Aeronáutica ha decidido que estos equipos no sean considerados aeronaves. Entonces, el efecto práctico lo expongo acá en los 3 regímenes que concurren con soluciones distintas según de qué estamos hablando. Entonces, en términos de responsabilidad, nuestro Código Aeronáutico consagra un principio de responsabilidad objetiva y limitada. Está limitada en 1.000 argentino oro para el transporte y de 2.000 respecto al tercero en superficie dañado consecuencia de un accidente aéreo. El argentino oro es una reminiscencia que le viene al Código Aeronáutico de su hermano mayor, el derecho marítimo. Ya nunca tuvo curso legal el argentino oro, pero el Banco Central continúa trimestralmente estableciendo su cotización. Actualmente el argentino oro está en el orden de los 8.400 pesos, que es una solución distinta a la del Convenio de Montreal, siempre hablando de transporte, donde el sistema de Montreal genera un sistema sui generis en temas de cuantificación de los daños, porque es un sistema de doble capa. En un primer tramo la responsabilidad del transportista es objetiva, hasta el equivalente a 113.100 derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro es una asignación de monedas que establece el Fondo Monetario Internacional. Al día de hoy su cotización es de 52 pesos con 47, razón por la cual convertido al dólar de más o menos lo que está hoy, 37, estamos en los $160.000. Veamos que la responsabilidad del argentino oro pasado a dólar es de $227.000 contra 160.000. Pero la segunda capa, en ese primer tramo, el transportista no tiene excusa. Y lo que establece la Convención de Montreal es que, más allá de las consecuencias judiciales o arbitrales o convencionales que tiene que hacer, el transportista desde el mismo momento del daño tiene que empezar a hacer pagos anticipados en función de ese monto a reparar. Pero la novedad de Montreal es que además incorpora el concepto de no limitación de la responsabilidad, donde el transportista, para excusarse de eso, tiene que, en primer lugar, acreditar la insuficiencia de esa suma, equivalente a los $160.000 para compensar el daño, o que no me dio culpa o que es culpa de la víctima o un tercero porque no deba responder. A la vez, como dije, nuestro Código Civil y Comercial, en materia de transporte, remite a las leyes especiales, pero no hace lo propio cuando el daño es al tercero en superficie, donde aplica el concepto de responsabilidad civil. Entonces, entre otros efectos, en términos de prescripción, esto también es relevante, porque para
mientras que el Código Aeronáutico tiene un plazo de prescripción anual, la Convención de Montreal establece la bianual y el Código Civil establece que en términos de responsabilidad civil es de 3 años, pero en transporte de 2. En el ámbito civil, de alguna manera, el Código Civil y Comercial recepta el plenario Sáez González, que aplicó el plazo de prescripción de la Ley de Defensa del Consumidor al transporte terrestre, cosa que no ocurrió lo mismo en el fuero federal. Es bueno aclarar que todas las controversias aeronáuticas transcurren ante el fuero federal, y en este punto la Cámara Civil y Comercial Federal en su sala 3, hace muy poquito, en 2015, en el fallo Montero con LAN, reconoce o excluye ante el pedido del damnificado de que se extienda el plazo de prescripción de la Ley de Defensa del Consumidor para vulnerar el establecido del Código. La Cámara sostuvo el factor de especialidad del plazo de prescripción en la materia. Razón por la cual vemos que el paisaje es variopinto, y si bien estamos hablando de responsabilidad por drones, simplemente para agregar la particularidad que puede tener un supuesto, nosotros podemos compartir un vuelo con un compañero de viaje, y supongamos que nuestro vuelo hace un recorrido Ezeiza, Córdoba, Porto Alegre, y se produce un daño a bordo, quien contrató el tramo, creo que dije Rosario o Córdoba, el tramo cabotaje, aplica el régimen del Código Aeronáutico, y quien su contrato lo llevaba al exterior aplica otra convención. O sea, dos pasajeros, compañeros de asiento, que quizá pagaron la misma tarifa, según el ticket de pasaje, el régimen que aplica, y naturalmente el régimen de prescripción y el régimen de responsabilidad. Y una novedad que introduce Montreal respecto a nuestro código es que el factor limitativo de responsabilidad del transportista en nuestro código hace esencial la generación del boleto de pasaje, o el e-ticket actualmente, concepto que está suprimido en Montreal. Entonces, yendo un poco a la responsabilidad propiamente dicha, partiendo de estas cuestiones. Yo me voy a limitar a 3 variables, excluyendo la de la responsabilidad civil que estuve hablando, que es la responsabilidad por la violación de intimidad y la violación de infracciones administrativas o figuras delictivas. La tutela de la intimidad tiene 2 regímenes que la contienen, que uno es el Código Civil y Comercial, naturalmente, básicamente los artículos 52, 53, que hace un momento que se acaban de aludir en la ponencia anterior, y el 1770, que de alguna manera estos 3 artículos desglosan el 1071 bis del Código Civil. Y después la protección de datos personales, tanto emergente de la ley 25326, que fue modificada por la 26343, y una disposición de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, disposición número 20 de 2015, que acentúa el andamiaje en cuanto a protección de datos. Simplemente para no detenernos demasiado en este tema, la tutela de la ley de fondo es que somos propietarios de nuestra imagen y tenemos el derecho a la tutela, a recibir amparo judicial si somos turbados. La imagen, la captura tiene que ser consentida. Cuando hay un interés público o porque hay un interés científico, es cuando es el único caso que se puede prescindir de esa cuestión. Y naturalmente existe la tutela jurisdiccional para prevenir, para evitar que se continúe captando la imagen consentida, o cuando ya la cuestión no se puede resolver, la compensación económica. En términos de lo que es la tutela de datos bajo el régimen de datos personales, la ley 25326 sabemos que básicamente fue una norma que el legislador lo que tuvo en mente en su momento
fue regular a las consultoras de riesgo crediticio. Esta norma fue un poco una consecuencia del artículo 43 de la Constitución del 94. Entonces, el concepto de imagen está contenido en el concepto de dato de la ley, por lo tanto, queda comprendido, pero en tanto está alcanzado en la ley cuando ese dato capturado es capturado con el objeto de formar parte de un archivo, un registro, una base de datos que va a ser transmitida, no importa si va a ser a título oneroso o gratuito, pero el destino de ese dato capturado es dar informe. Razón por la cual vemos que una captura de datos vía streaming, o sea, una transmisión en tiempo real, queda fuera de la tutela de esta norma. Que tiene una curiosidad, que le asigna rango de licitud a esa captura del dato si el tomador de datos está inscrito en un registro. O sea, la licitud no viene del consentimiento propiamente dicho dado por el retratado, sino por un tema burocrático como la inscripción en un registro. Hay un tema curioso, porque la disposición 20 vendría a rebajar la calidad del consentimiento basado en una ley nacional. En tanto, la ley exige que el consentimiento tiene que ser escrito con toda la disfuncionalidad que puede ser para el operador de la captura de esa imagen. La disposición dice que no se requeriría ese consentimiento en determinados supuestos. Entonces, base a competencia de una dirección nacional, de un ministerio, para rebajar requisitos que surgen de una ley nacional. Que, por otro lado, le redime al Estado nacional, no habla de los provinciales, los municipales, de requerir ese consentimiento cuando está desplegando sus funciones, tampoco cuando la captura es en la atención de catástrofes o dentro de un propio predio, y naturalmente no aplica cuando el operador del dron toma las imágenes con fines personales sin finalidad de transmitirlas a terceros. Naturalmente la licitud del dato va a venir de la mano de que la captura sea ostensible, o sea, cámaras ocultas o capturas de imágenes sin ser advertidas por el retratado entran en contravención con la norma. No puede haber un desvío entre las razones que motivaron el consentimiento expreso o por el que se toma la imagen y el que termina siendo utilizado, y es necesario contemplar la posibilidad del retratado de acceder a ese registro, y en los casos que se obtienen con una finalidad determinada tienen que ser destruidos cumplido esa finalidad. El supuesto que contempla la misma ley para fuerzas de seguridad es más de lo mismo. Lo que está claro que lo que ha procurado el legislador es darle una explicitación a cómo las fuerzas de seguridad deben tomar imágenes. No quiero dejar pasar de largo que la referencia a Fuerzas Armadas, cuando la Ley de Seguridad Interior le obstan este tipo de actitud, viene al caso acá de quizá por esa razón se explicita algo que ya había otra norma que lo establecía. Como así, todas estas previsiones que estamos hablando, vemos que en el fondo ya estaban contenidas en el Código Civil y vuelven a estar contenidas en el Código Civil y Comercial. Entonces, esta disposición tiene algo curioso, posiblemente se haya inspirado en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, porque tiene un anexo con recomendaciones. Entonces, en esas recomendaciones es como una guía de buenas prácticas, y en materia de Contralor establece que la autoridad de aplicación tiene el poder de policía de la norma y que es susceptible de aplicar sanciones que pueden llegar a apercibimientos, multas de hasta 100.000 pesos y exclusión del registro. Vuelvo sobre la exclusión del registro porque es el requisito de ilicitud, quiere decir que el profesional del tratamiento de imágenes, si no está registrado, todas sus imágenes son consideradas clandestinas. Entonces,
tiene esa relevancia. Lo que también hace curioso, antes de avanzar sobre el otro plano, es que esa disposición 20 a la que hacía referencia explicita la captura de imágenes con drones, como si el tema pecaminoso, como que lo que debería ser materia de una atención jurídica en particular es el dron, cuando en realidad lo que debemos proteger es la imagen o un modo en cómo se captura la imagen, porque creo que ninguno de nosotros vamos a encontrar ninguna diferencia sustancial en capturar una imagen con un dron o desde una escalera de un carro de bomberos o desde un punto panorámico, en tanto lo que se está tomando es una imagen de un tercero no consentida. Pero bueno, es una curiosidad que tiene esa disposición. Términos de responsabilidad civil, lo que incorpora novedoso el Código Civil y Comercial nuevo es el deber de prevención. Nosotros estamos acostumbrados a que teníamos el deber de reparación, consecuencia de la obligación de no dañar. Lo que incorpora el Código en el 1710 es el deber de prevenir el daño o de procurar de que si ya no se puede prevenir, no se agrave. Y en términos de reparación, el daño no difiere el daño causado derivado del riesgo de la cosa. Faltas y delitos. Tenemos dos regímenes, un régimen de infracciones administrativas y otro de figuras penales. Las infracciones administrativas reparo en dos, puntualmente. Una, como ya hablamos, por el incumplimiento al registro en esa base que lleva la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y otro que es el de faltas aeronáuticas, que naturalmente ese decreto, que es el 2352 del año 83, no reconoce explícitamente la presencia de las aeronaves no tripuladas, pero sanciona a quien erige un obstáculo a la navegación aérea. Y veremos que existe un régimen puntual, que es el que establece en cómo se regula este tipo de actividades emitida por la Autoridad Aeronáutica, que es la resolución 527 de 2015. A falta de autorización podemos establecer que resulta de aplicación esta figura. Y en términos de responsabilidad penal, en mi opinión, caben 3 delitos propios por la operación no autorizada de drones. No excluyo decididamente las consecuencias en daños personales. Estas son 3 supuestos de delitos a la seguridad en los medios de transporte. Tenemos una figura que es dolosa, que es la que establece quien realizar a sabiendas un acto que ponga en peligro la seguridad de una aeronave. El 194, que dice que sin crear el peligro común, o sea, vendría a ser el residual del anterior, impide o estorba, entorpece el normal funcionamiento de los medios de transporte. Esta es una figura que muchos de ustedes quizás recuerden, no hace muchos años, consecuencia de la grabación de un spot publicitario cuando finalmente se conectó la autopista Ilí a la altura de la avenida Sarmiento, se cerraron todas las operaciones de Aeroparque. Bueno, al operador dron, que había sido contratado por el gobierno de la ciudad, le aplicaron esta figura, porque esa presencia no conocida de un dron en esa zona provocó el cierre de Aeroparque durante 2 horas. La figura más recurrente para los operadores es la del 196, que es una figura de tipo culposo que alude a la imprudencia o negligencia, impericia en el arte de profesión o por inobservancia de los reglamentos y ordenanzas causara un descarrilamiento o cualquiera de los otros supuestos que le da la norma. Y hablamos de la inobservancia de reglamentos. ¿Por qué? Porque, insisto, la resolución que regula las operaciones de este tipo de vehículos establece como principio general que solamente se puede operar este tipo de vehículos en una suerte de cajón virtual, que es lo que en derecho aeronáutico se habla espacio segregado, estando vedado la operación en cualquier otro lugar, y si se opera en cualquier otro lugar necesita un permiso especial que
Raramente un operador solicita a la autoridad aeronáutica, razón por la cual lo habitual es que todas las operaciones que vemos con drones no están autorizadas. A esta altura existen, por lo menos de los que tengan noticia, 3 precedentes judiciales. Con esto termino. Que es interesante citar. Este accidente tomó estado público. También recordarán ustedes en la zona de la Plaza Constitución, un dron que perdió el control, su operador, lastimó a 2 señoras que terminaron una internada, la otra con lesiones menores. Lo curioso de esta norma, que es del 15 de agosto, este fallo es del 15 de agosto de 2015, pasó el accidente, y la norma en ese momento se había sancionado el 15 de julio, y estamos en el periodo de vacancia de la ley porque entró en vigencia el 15 de noviembre del mismo año. No obstante, la Cámara Nacional Criminal y Correccional aplica la norma fundado en el deber genérico de seguridad que existe. Dice que no hace falta una norma para no dañar, y es en función de esto que aplica confirma un auto de procesamiento. El otro fallo es de la Justicia Contravencional porteña, donde a un operador en un estadio de fútbol, en la cancha de Nueva Chicago, durante un partido, le aplican el código contravencional, pero le aplican una sanción de 3 días de prisión, que la cumplió en bloques horarios, por haber afectado el normal desarrollo de un espectáculo deportivo, naturalmente por haber operado también sin autorización. El último fallo que hablo también es un accidente, que acá sí, este es el primero que aplica el reglamento de la autoridad aeronáutica en la materia, que es cuando se reinauguró el Teatro San Martín. Se hizo una especie de fiesta sobre la fachada en la avenida Corrientes. El gobierno de la ciudad había contratado a un operador van para que tomara imágenes del evento, y con una serpentina, formaba parte del festejo, se enredaron los rotores y terminaron lesionando a una persona. La excusa del operador es que estaban todas las autorizaciones extendidas y que fue un imponderable, como un hecho de un tercero. Cuestión que precisamente excluyó como excusa absolutoria también la Cámara Nacional Criminal y Correccional, fundada en que, si bien estaban todas las autorizaciones, faltaba la más importante, que era la que emite la autoridad aeronáutica para este tipo de operaciones. Como no estaban, también confirmó el procesamiento. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, antes que nada agradecerles, es un placer para mí estar aquí con ustedes y también extender obviamente mi agradecimiento eterno a Fulvio, al doctor Fulvio Santarelli, porque, a ver, contando un antecedente mío, he sido alumna del doctor y ha sido mi inspiración para emprender el camino por el derecho de los consumidores y los usuarios, así que gracias Fulvio por la invitación. La exposición que quisiera darles en torno a la temática de este panel va a versar al respecto de lo que es la protección de datos personales, ciñéndonos un poco a la temática de privacidad, confidencialidad y seguridad de los datos de los consumidores y los usuarios en estos entornos virtuales que nos provee el comercio electrónico. La idea de iniciar esta charla es darla desde una perspectiva un poco interdisciplinar y bajar a tierra algunos conceptos técnicos al ámbito jurídico y empezar a ver de manera integral lo que es el sistema protectorio en materia de datos y consumidores electrónicos. En primer lugar, algo que tenemos que destacar es que el surgimiento y la masificación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación ha implicado que, en términos generales,
todas las organizaciones y todas las instituciones recurran al procesamiento automatizado de datos como una técnica aplicada a nivel organizacional. De allí que hay muchísimas otras disciplinas aplicadas a nivel empresario e institucional, como ser el data governance, el data compliance y otras cosas que hemos visto a nivel institucional que cada día cobran mayor preponderancia y mayor necesidad de ser pensadas desde una visión de carácter estratégico. De esta manera nosotros, nos situamos que frente a la generalización de estas prácticas de tratamiento aumentan también los flujos de información y una de las cosas consecuentes con estos aumentos de flujo también es el aumento de la capacidad de máquina. No solamente aumenta el flujo de información, sino la cantidad y la velocidad de los datos con los cuales se trabaja día a día. Y ello implica que se generen nuevos peligros y obviamente riesgos asociados, porque todos nosotros aportamos en lo que es los entornos virtuales de manera permanente datos. ¿Sí? Y volúmenes, que nosotros antes no podíamos vislumbrar que aportábamos. O sea, pensemos ya solamente lo que tengo en mi mano, la cantidad de datos que aporta de manera permanente a todos los proveedores y a todos los intermediarios que tengo instalados aquí, que más o menos pueden saber mi vida más que yo misma. Y esto implica, obviamente, una vulneración a la privacidad, a la protección de mis datos. Y es más, les relaciono con algo que justamente exponía en el día de ayer en Flaxo a pedido de la gente de derechos digitales. El situarnos que ya directamente la protección de datos personales en un futuro no tan lejano nos va a quedar hasta obsoleta. O sea, hoy en día ya directamente estamos planteando el derecho al anonimato, no el derecho a la privacidad, que es algo que ya directamente trasciende esta barrera. Entonces, bueno, los marcos regulatorios que nosotros tenemos han tenido que enfrentar desafíos múltiples y la necesidad de otorgar respuestas de carácter innovador a escenarios que antes, y ecosistemas, ¿no? Como el que mencionaban previamente con la temática de blockchain, criptomonedas y otras temáticas que surgen a partir de los smart contracts, que son escenarios jamás antes experimentados, ¿no? Y estos desafíos regulatorios hacen que se busquen también respuestas que no sean solamente nativas del derecho, sino también de carácter interdisciplinar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el procesamiento de datos es per se una actividad de tipo riesgoso. Si bien es una postura que tal vez no todos los especialistas aquí presentes o no todos los especialistas en materia de derecho informático tal vez compartan, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay riesgos inherentes al procesamiento de datos y que estos riesgos se multiplican. Y hay riesgos que provienen no solamente del error humano, del error también producto de la programación, sino también de aquella voluntad exógena que puede provenir tal vez de un ataque. O sea, la creatividad de la ciberdelincuencia día a día cobra matices que uno no puede perseguir a la velocidad que obviamente se invierte en esos esfuerzos de procesamiento. Y tenemos que tener en cuenta que acá tenemos un sujeto con dos vulnerabilidades. En primer lugar, la persona que transita en el comercio electrónico es un consumidor o es un usuario. Por lo tanto, ahí ya tenemos un régimen protectorio aplicable, pero a su vez también es titular del dato. Lo cual ahí tenemos otro régimen intuitivo que es el de la protección de los datos personales. De esta manera, empezamos a ver la disciplina de la protección de los datos personales teniendo en cuenta, primero, qué son los datos personales. Me arriesgo a decir, que el primer error conceptual en el cual incurre la ley, que es, otro de los tantos errores en conjunto con uno de los que señalaba el doctor al respecto de únicamente proteger el dato ceñido a las bases de datos destinadas a brindar informes, como si no hubiera otra finalidad prevista de las bases de datos. Claramente eso lo hemos tenido que superar. La doctrina que se ha encargado de debatir en materia de datos, tuvimos que trascender la protección ceñida únicamente al objeto final de la base de datos como destinadas a dar informes y protegemos al dato en cualquier tipo de base de datos, porque lo que estamos protegiendo es el dato. Y más importante también es definir el dato. Pero ¿qué definición de dato requerimos? Necesitamos tener una definición uniforme de dato en el entorno técnico como en el entorno jurídico. Y de allí otro de los primeros errores. Definimos nosotros a dato como sinónimo de información.
Y la información no es un dato en relación. Con lo cual ahí ya tenemos más de un dato. O sea, si solamente protegemos el dato en relación, al dato individual no lo protegemos. ¿Qué derechos fundamentales tenemos en juego? Bueno, los derechos primigenios por los cuales se ha estructurado históricamente la protección de los datos personales ha sido el derecho a la intimidad y a la privacidad. Derechos que modernamente condensamos nosotros en el vocablo de autodeterminación informativa, que es el derecho de autogobernar los datos que refieren al titular. Es un derecho inalienable de ese titular de decidir qué se hace con sus datos, cómo se hace, qué se puede divulgar, qué no, y qué maniobras de tratamiento se pueden efectuar sobre los mismos. Y esto tiene que ver con que el surgimiento del procesamiento automatizado de datos ha traído estos nuevos riesgos que implica el procesar los datos a velocidad y procesarlos por otros medios que antes de manera tangible no se podía hacer. Y se ha masificado encima esta actividad riesgosa, con lo cual todos estamos sometidos a ese riesgo actualmente. O sea, no solamente quienes desarrollaban actividades técnicas específicas, sino que hoy en día todos nosotros nos encontramos sometidos a ello. ¿Cuál es el estudio dialógico a nivel normativo que nosotros tenemos que hacer cuando hablamos de datos de consumidores electrónicos? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta nuestra raíz ius fundamental, que es el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional, del cual deriva nuestra Ley de Derechos de los Consumidores, ¿sí? La Ley 2440 y modificatorias. También tenemos las precisiones que ha incorporado nuestro Código Civil y Comercial en torno a los contratos de consumo, y más aún en lo que respecta a las modalidades especiales de la contratación, dentro de las cuales están contempladas la contratación electrónica. Y en materia de datos, ¿qué tenemos? Tenemos el artículo 43 de la Constitución Nacional, que interpreta esos derechos que nosotros clásicamente caracterizamos bajo el acrónimo ARCO: acceso, rectificación, confidencialidad y oposición, esos derechos del titular del dato. La ley respectiva, derivada de este mandato constitucional, que es la Ley de Protección de Datos Personales, también conocida como Ley de Habeas Data. Y obviamente las disposiciones y resoluciones de la autoridad de aplicación, que en su momento era la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, actualmente Agencia de Acceso a la Información Pública. No voy a ahondar ahora en este momento respecto al proceso de reforma que está atravesando la Ley 25326, pero es algo sobre lo cual volveremos luego. Pero de manera principiológica quiero tomar como punto de vista la ley vigente, porque es tal vez una estructuración más de tipo clásico como para introducirnos en la temática. Respecto a esto, la Ley de Protección de Datos Personales fija principios que fueron coincidentes con los principios que ha enunciado la OEA respecto del procesamiento y tratamiento automatizado de datos. Son principios más o menos de carácter clásico en materia de procesamiento, tales como la licitud, el principio de calidad de los datos, que en materia de procesamiento es uno de los principios tal vez más robustos en materia de decir, bueno, si procesamos datos tiene que ser adecuados, pertinentes, detallados, acordes a la finalidad de tratamiento, cumpliendo con el principio de que una vez que merma esa finalidad, también merma la necesidad de tratamiento y lo que tengo que hacer es proceder a destruir de manera irreversible ese dato. No puedo continuar trabajando con el mismo. Y si así lo quisiera, ¿qué debo hacer? Debo disociarlo. O sea, tengo que quitarle los elementos identificatorios a ese dato para poder seguir trabajando. Después tenemos un principio que es el del consentimiento, que no es un principio exento de debate, más aún con el tema del proyecto de reforma a la Ley de Protección de Datos Personales. Al menos desde el punto de vista clásico nos estamos colocando en una postura de un consentimiento de carácter expreso, ¿sí? Es decir, que el titular del dato se tiene que pronunciar por la afirmativa para ese tratamiento y tiene que ser expreso, tiene que ser probable, por algún medio. La forma obviamente preferida a nivel normativo es la forma escrita, pero bueno, esto podría ser un consentimiento tal vez más según el estándar europeo, un consentimiento inequívoco expreso, ¿sí? Luego entraremos con la controversia que nos plantea el proyecto de reforma a la Ley de Protección de Datos Personales, que admite la modalidad de consentimiento tácito y los peligros que esto puede llegar a derivarse en el plano de los consumidores electrónicos,
entre tantísimas otras cosas. O sea, no hablemos respecto del consentimiento tácito en ámbitos tales como los que ha hablado la doctora Eisenberg. O sea, en materia de salud un consentimiento tácito sería altamente peligroso. Luego hablamos de categorías de datos, distinguimos al menos a nivel normativo los datos personales de los datos sensibles que merecen una protección más estricta. Los datos relativos a la salud están asimilados a la categoría de datos sensibles, a lo cual sumamos con las nuevas categorías los datos biométricos y los datos genéticos. Principio de seguridad de los datos, sobre el cual volveremos luego. Deber de confidencialidad, es decir, todo aquel que realiza maniobras de tratamiento tiene deber de no divulgar aquello que por motivo del tratamiento ha conocido. Y en materia de cesión y transferencia internacional, aquel responsable de tratamiento que cede o que transfiere los datos, ¿se acuerdan de ese vocablo cuando uno habla de país adecuado, receptor? Bueno, tenemos que verificar que el receptor de esos datos a quien nosotros cedemos o transferimos de manera internacional esos datos para que otro realice el tratamiento en otra jurisdicción, en ella se cumplan los mismos principios protectorios que en la nuestra para mantener ese nivel y estándar de seguridad. De esta manera nos situamos en qué derechos tienen los titulares. Manera clásica, derecho a información, acceso, rectificación, actualización o supresión. Agregamos a esto otros dos derechos que también no están exentos de controversia. El primero de ellos, el derecho al olvido digital, que es algo que se ha empezado a debatir hace unos años ya, y que claramente con el surgimiento de otros escenarios digitales más novedosos aún, empieza a cobrar otros matices un poco más picantes. ¿Cómo podríamos llegar a ejercer, y esto se los dejo como interrogante y siempre disparador, un derecho al olvido digital en una blockchain de carácter público? Tal vez no sería posible. Y en materia de derecho a la portabilidad, uno de los interrogantes cardinales que surge en lo que es respectivo a la portabilidad es cómo se puede tener portabilidad con seguridad y privacidad. ¿Cómo puedo asegurar la custodia de ese dato? O mantener ese estándar de seguridad que yo sí, en un entorno controlado de procesamiento, puedo llegar a monopolizar, pero de otra manera no, con el dato suelto no tengo un control físico del dato. Después de esto pasamos a ver datos de los consumidores. Específicamente en materia de consumidores electrónicos, ¿qué dos deberes o qué dos principios tienen fundamental importancia? Recuerden que el consumidor electrónico no solamente se le tiene que informar respecto de las características de los productos y de los servicios que se están comercializando con él, sino que también se le debe enseñar, se le debe informar respecto al medio en el cual se desenvuelve, porque es un medio antinatural. Más allá de que uno nazca nativo digital o no, la realidad es que es un medio que no es natural, no hace la naturaleza humana, entonces hay que enseñarle a desenvolverse en el medio electrónico. ¿Y hacerlo de qué manera? Hay una relación obviamente íntima entre lo que es información y seguridad. Y hay que enseñarle a desenvolverse de manera segura y a su vez hay que asegurarle que el tratamiento de los datos que se efectúe del mismo sea un tratamiento de carácter seguro. Es decir, ¿qué información, si tuviéramos un paradigma de transparencia informativa real del responsable de tratamiento, se le debería dar a ese consumidor electrónico? ¿Qué datos del consumidor trabajo? O sea, no solamente decirle qué datos y para qué finalidad, sino decirles cómo los trato. ¿Qué implica mis técnicas de tratamiento? Porque claramente cuando nosotros, por ejemplo, damos un dato con una finalidad específica, a ver si una red social nos pide una fotografía para identificarnos públicamente, nosotros claramente de manera intuitiva creemos que la foto es para identificarnos, no para extraer la metadata de la foto. Y mucho menos para extraer nuestro perfil socioeconómico-cultural a través de qué cámara digital saqué la foto y ver el precio de mercado de esa cámara digital, que son todos metadatos que se extraen a través de esa imagen. Después también tener en cuenta que el consumidor electrónico muchas veces da o brinda datos con su consentimiento y tiene la creencia sesgada de que únicamente su perfil se conforma con los datos que él exclusivamente brindó.
no que se realice tal vez técnicas de tratamiento automatizado de datos sobre medios de acceso público, para seguir completando ese perfil con aquello que el consumidor no dio aún, ¿sí? Y esto implica proteger al dato durante todo su ciclo de vida, durante todo su ciclo de procesamiento y aplicar medidas de seguridad activas sobre el mismo. Respecto de, la cesión y transferencia de los datos de los consumidores, hay una realidad operativa que en materia de consumo aqueja a este segmento, que es la relación matriz-filial. Motivo por el cual nosotros hemos recibido a nivel, si nos situamos, ¿no?, en lo que ha sido la reforma del régimen europeo, ¿cuántos de los aquí presentes hemos recibido consultas tal vez o cuestionamientos respecto de la aplicación del GDPR en Argentina? ¿Y cómo refracta esto? ¿Y qué tenemos que hacer para adecuarnos? Si uno dice, bueno, pero no hay aplicación territorial directa, no nos van a venir a sancionar acá. No, bueno, pero yo trabajo con datos de... Acá ya por lo menos en la primera fila tengo un colega que ha atravesado el mismo proceso que he atravesado yo. Y entonces uno tiene que ver que en materia de tratamiento de datos nosotros trascendemos las fronteras, es decir, los principios tienen una clara necesidad de ser uniformes por esta realidad. El tratamiento sigue una técnica aquí y en cualquier otro lugar del planeta. En lo que respecta a cláusulas típicas de carácter abusivo que se insertan en estos contratos que en la mayoría de los casos no leemos y que en realidad no consentimos, simplemente asentimos, porque cuéntenme cuáles serían los requisitos del consentimiento y simplemente dar un clic implica la reflexividad que merece un acto otorgado con las condiciones que debe ser otorgado el consentimiento para que sea válido. ¿Qué cláusulas abusivas típicas se insertan en materia de tratamiento de datos? La primera, las cláusulas que implican la cesión o la transferencia de datos de manera genérica. No sabemos ni a quién ni cómo, pero hay un grupo indeterminado de sujetos que no se identifican, a los cuales se les pueden transmitir nuestros datos para cualquier otra finalidad que les interese a esos sujetos inespecíficos. Es absolutamente nula. Luego tenemos también cláusulas sobre tratamiento genéricas. No nos especifican qué maniobra de tratamiento o qué técnica específica de tratamiento se desarrolla respecto de esos datos. Ejemplo que hemos tenido este año, Cambridge Analytica. Ese escándalo era porque no nos contaron qué implicaba la publicidad dirigida. ¿Qué es publicidad dirigida y hasta dónde llega? ¿Cuál es el nivel de granularidad en procesamiento que uno utiliza? ¿Quieren el peor escándalo que se desprendió a colación de lo de Cambridge Analytica? Otro de los proyectos que se les cayó, obviamente, a los muchachos de Facebook como colación de este escándalo, era un proyecto en el cual los hospitales, específicamente del estado de California, iban a darle a Facebook datos disociados de sus pacientes y ellos obviamente iban a reversar el proceso de disociación de los datos, reidentificarlos a nivel interno, reprocesarlos, perfilar y volver a venderle ese dato a los hospitales. Claramente todas las leyes de protección de datos quedaron obsoletas cuando nosotros hablamos que para proteger el dato lo tenemos que disociar, porque ya la disociación no sirve. En los estándares técnicos que hoy en día manejamos, la disociación es obsoleta, porque es reversible. Y obviamente hay también prácticas abusivas en cuanto a la violación del principio de calidad y finalidad de los datos. Yo en realidad estoy pidiendo un determinado dato y lo utilizo para una finalidad distinta, o le doy otro destino. O pido datos de manera sobreabundante. Más o menos pido el RH sanguíneo cuando en realidad estamos contratando cable. Y entonces esa práctica abusiva claramente tiene que ser erradicada. ¿Cómo podemos conformar de manera lícita perfiles publicitarios basados en estas preferencias o hábitos de consumo? Lícita es con los datos que ha provisto ese consumidor. Ilícita con aquellos datos que él no consintió, ¿sí? Y de esta manera nosotros tenemos otros peligros en relación a lo que se llama la práctica del opt-out, o sea, del expresarse por la negativa. De la misma manera que en el derecho consumidor tangible nosotros nos prohibimos que el consumidor tenga que expresarse por la negativa para que no se genere un cargo automático,
aquí tenemos un cargo automático que no es reconocido. Cuando yo le digo al consumidor, cliquee para que lo saque de la lista, al menos está brindando el dato de que hay una persona del otro lado cliqueando. Y eso es un dato, y eso es una contraprestación. Entonces, claramente esa expresión por la negativa del consumidor es algo que no se ha reconocido aún. Y los peligros de la conformación de los perfiles de los consumidores a partir de dos técnicas que son masivamente peligrosas es la utilización tal vez de dos fases técnicas del mismo tipo de tratamiento, que es el Big Data y el Data Mining. O sea, procesar grandes volúmenes de datos y después extraer de ese gran procesamiento información útil o datos útiles. La publicidad dirigida como excepción en nuestro régimen surge a partir no solamente de lo que da el consumidor, de aquello que se desprende, sino también del entrecruzamiento de las bases de datos, del relacionamiento de datos, de la inferencia y de la aplicación de otras tecnologías y técnicas tales como las que mencionaba previamente. Y no solamente se nutre por los datos que se saca, sino por los datos de los datos, que son los metadatos. Nosotros tenemos una autorización que también mantiene el proyecto de reforma a la Ley de Protección de Datos Personales, que es la autorización de generar perfiles publicitarios con los datos que provee ese consumidor y ese usuario. Hay una clara limitación en lo que es la toma de decisiones basadas en perfiles generados de manera automatizada, que es el tema de tomar esas decisiones de manera exclusiva. Pero eso no impide que se tomen decisiones parcialmente basadas en perfiles generados de manera automática. Claramente los perfiles que implican alguna suerte de estigmatización o avasallamiento a ese derecho a la autodeterminación informativa que les mencionaba, en materia de derechos del consumidor es un trato indigno y a su vez es una práctica abusiva de los responsables de tratamiento. Y claramente nuestro proyecto de reforma a la Ley de Protección de Datos Personales, hecho que no solamente es advertido por quien les habla, sino por muchas de las organizaciones que protegen derechos digitales y que se encargan también de estudiar la materia, se advierten serios riesgos para los consumidores, para los usuarios y tal vez en máxima para los titulares de los datos, específicamente en virtud del reconocimiento, por ejemplo, del consentimiento tácito. O sea, no se admite únicamente un consentimiento expreso y las excepciones al consentimiento expreso, sino que a su vez a eso se le suma el consentimiento tácito o contextuado. Es decir, que de manera unilateral el proveedor / responsable de tratamiento puede presumir por ese consumidor electrónico que puede ser bueno para él. Y aquello que no le ocasiona daño puede tranquilamente hacerlo. En materia de seguridad de datos, que como les decía es uno de los principios basales, nosotros hace muy poquito teníamos una disposición, la 11 del 2006, en torno a las medidas de seguridad. Eran medidas de seguridad de carácter acumulativo, de carácter básico, medio y crítico o avanzado, y eran para distinguir las medidas que se aplicaban según uno procesara datos de carácter personal, datos para empresas, ¿no?, que brindaran servicios de carácter público y aquellos datos que tuvieran carácter sensible. Nosotros ahora tenemos la resolución 47 del 2018 que prevé estrictamente estas medidas de seguridad y en particular reconoce de manera expresa un tema que nosotros recibimos de la legislación internacional, no solamente la europea, pensemos también en la norteamericana, que tiene regulación específica en lo que es data breach o fuga de datos o fuga de información, de la cual surgen dos deberes u obligaciones. Por un lado, el de información y por el otro lado, el de comunicación. O sea, primero hacia la autoridad de aplicación y si puede haber daños para esos consumidores, usuarios / titulares, también comunicarles a ellos del riesgo y que puedan prevenir la afectación que pudiera derivarse. El nuevo escenario regulatorio nos plantea la disyuntiva de elegir
cuál va a ser nuestro futuro régimen en materia de protección de datos personales. El régimen que nosotros tenemos aún vigente se encuentra en proceso de reforma. Ya se ha presentado este proyecto que les he mencionado, inspirándose parcialmente en los cambios que ha tenido el GDPR de la Unión Europea, pero claramente con ciertos matices muy locales que hacen, por ejemplo, esta idea de consentimiento fluido que tiene obviamente sus riesgos y a la adaptación local y coyuntural de ciertas otras figuras en materia de protección de datos. Entonces, aquí nos quedamos con la idea de ver hacia dónde vamos. Para concluir, tenemos que saber y tener muy presentes siempre en el ámbito electrónico que hoy en día, en la era de datos, el activo intangible de mayor valor que tienen las empresas, las instituciones, las organizaciones, son los datos. Y claramente, en virtud de ello, hay una necesidad de proteger a este activo de manera robusta. Nosotros tenemos que propender a la evitación de la propagación de estas prácticas abusivas en materia de tratamiento automatizado de datos, en particular en lo que respecta a la generación de perfiles publicitarios basados en los hábitos y las conductas de los consumidores. Porque, a ver, cuando nosotros mencionamos conductas o hábitos, hay algo que se nos está escapando muy finamente, que es la utilización de datos biométricos. La conducta de un individuo es un dato biométrico. Esto puede llegar a derivar en el trato indigno del consumidor, en la estigmatización, en la parametrización a través de perfiles, que puede generar obviamente daños. Y creo que uno de los pilares fundamentales que se tienen que seguir preservando en el ámbito de procesamiento y tratamiento automatizado de datos es la necesidad de que siga existiendo un consentimiento informado y expreso. La Unión Europea no en vano, de manera generalizada, se inclinó en este principio. Y de esta manera concluyo dejándoles tal vez algunos conceptos. La tutela agravada, porque nosotros tenemos un sujeto en este caso hipervulnerable, que es el consumidor electrónico. Y después otros ciertos principios. Transparencia informativa, seguridad y protección de los datos. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por quedarse hasta esta hora. Yo voy a hablar de comercio electrónico, pero la responsabilidad más allá, obviamente, de la protección de datos personales que recién hablaron. Y para esto vamos a hacer bien claro qué es el comercio electrónico. Básicamente es la adquisición de bienes y servicios por Internet, para hacerlo bien claro. ¿Cómo es que se hace este comercio electrónico? Tenemos básicamente un usuario que lo que hace es, pongámosle que quiere comprar zapatillas, entonces abre su computadora y que busca un buscador justamente. Pongamos, googlea las palabras claves, que en este caso serían compra zapatillas. ¿Qué hace el buscador? Refleja, le muestra una serie de resultados. En esos resultados podemos tener un sitio web oficial. Con sitio web oficial me refiero a un sitio que es del proveedor de zapatillas, o un intermediario, una plataforma intermediaria ¿de qué? De la oferta y demanda. En este caso, de alguien que quiera comprar zapatillas con alguien que quiera vender zapatillas. Así, ¿por qué es importante hacer esta distinción? Porque vemos que entonces en el comercio electrónico ya de por sí y en la mayoría de los casos vamos a tener tres tipos de sujetos. Tenemos un buscador, tenemos una plataforma intermediaria y obviamente un proveedor. O un tercer sujeto que va a ser el que provea de esos bienes o esos servicios que se quieren adquirir. Esto es importante porque muchísimas veces se confunden estos tres sujetos. Hoy por hoy, bueno, en esta charla, dado la hora y el corto espacio que tenemos, vamos a focalizarnos en la parte más, si se quiere, difícil, que es la de este intermediario. ¿Por qué? Porque a simple vista uno dice, bueno, el buscador está un poquito más alejado de todo esto. ¿Qué pasa si el proveedor no cumple? Si el proveedor no cumple, el buscador está muy alejado. Y el proveedor, básicamente, ya uno casi cae por propio peso de que debería responder. Pero las dudas se generan con esta plataforma intermediaria. Es o no responsable frente a determinados daños que se le pueda ocasionar a este usuario. Bueno,
relación a esto, ¿por qué voy a empezar con la Unión Europea? Porque nosotros hoy por hoy no tenemos un plexo normativo claro. O sea, sí tenemos las normas comunes, podemos ir que si se trata de un consumidor, obviamente hay que ir a las normas, al régimen protectorio de defensa del consumidor y obviamente con el diálogo de fuentes hacia los distintos regímenes normativos que tenemos, según cuál sea el servicio, el bien que se trate, pero no tenemos una norma específica que trate este tema. Sí existe un proyecto que se iba a tratar el año pasado y que por determinadas cuestiones políticas no se trató, pero hoy por hoy, por lo tanto, no tenemos esas normas. Sí existe en la Unión Europea una directiva, que como saben la directiva es directamente operativa a todos los Estados miembros de la Unión Europea. Esta directiva habla de lo que se denominan los servicios de información y cataloga 3 tipos de servicios de información. Los que son el mero transporte de la información, podría ser a grandes rasgos, si no se almacenasen, por ejemplo, el caso de WhatsApp, que lo que hace es transferir información, pero en principio, bueno, no se almacenaría. Después tenemos el almacenamiento temporal de datos. Acá podría mencionarse a Google, por ejemplo, que si bien hace un rastreo de información, la almacena un rato y después la destruye, no permanece. Y después tenemos el alojamiento de la información. En este caso, acá serían claramente las plataformas, estas intermediarias, que su función es almacenar información que le provean terceros, no ellos. Bueno, en base a esto vamos a focalizarnos obviamente en el alojamiento de datos, que es lo que importa para esta charla. Y lo que dice la directiva es que en principio no se es responsable. O sea, la plataforma o este prestador de este servicio no es responsable si no tuvo conocimiento efectivo de la ilicitud y cuando la tuvo, actuó con prontitud. Esto es 2 cosas. No tuvo conocimiento efectivo o si cuando la tuvo, obró con prontitud y con diligencia, tampoco será responsable. No tiene la obligación general de supervisión, pero sí un deber de diligencia. ¿Esto qué significa? No tiene que hacer búsquedas activas para ver si efectivamente hay ilicitudes o no. Sí tiene una responsabilidad de diligencia, lo cual significa que ante un determinado hecho del cual toma conocimiento, debe actuar en consecuencia. Para eximirse de responsabilidad, y acá puse un fallo en el cual justamente lo que se dice es, para eximirse de responsabilidad es importante demostrar que la prestación fue neutra. Otro de los puntos que se agrega justamente en este fallo es que si este prestador tuviese un rol activo, es decir, participó en la creación, tuvo conocimiento o la modificó o la utilizó esta información, ahí ya cambia la situación. Esto es, si bien vemos que la responsabilidad en principio sería una responsabilidad de tinte subjetiva, no quita que siempre lo sea de esta manera, sino que también depende del rol que haya tenido este proveedor, proveedor de estos servicios. Bueno, bien, vamos a ver sucintamente fallos muy particulares de ciertos estados para ver cómo es un tema sumamente discutido. Porque incluso teniendo una norma que parecería a simple vista ser muy clara, los distintos estados en los cuales la tienen que aplicar porque es vinculante para ellos, la van interpretando según también sus nociones, tanto socioeconómicas como culturales de cada estado. Y por eso vemos que aún en situaciones en las cuales está regulada hay mucho que discutir todavía. Bueno, el Reino Unido dice, los sitios intermediarios en principio no son responsables, salvo que exista conocimiento efectivo. Por ejemplo, por realizar controles manuales. Y esto, a mí me gusta este fallo porque es raro porque uno a veces a un sitio le pide determinada diligencia y justamente hablábamos que se le exige la diligencia. Esa diligencia es, por ejemplo, empezar a realizar controles. Ahora, cuanto más controles se realizan, parecería que empieza a tener un rol más activo y por lo tanto es más responsable, lo cual parece un contrasentido. Después tenemos un fallo en Francia. Francia dice, algunos sitios de intermediación podrían no verse alcanzados por la exhibición porque desarrollan una actividad remunerada de intermediación, juegan un papel activo. Acá parecería justamente que Francia cambió un poco y dijo, no, la responsabilidad no es tan subjetiva. Vamos a ir a una responsabilidad más objetiva, poniéndole como, si uno obtiene una ventaja económica por esa prestación de esa plataforma, la realidad es que tiene un rol mucho más activo, ya no es neutral y por lo tanto debe responder. Tenemos a Alemania, que Alemania dice, no tienen la obligación general de supervisión, pero sí un deber de diligencia, lo mismo que ya estábamos hablando. En España, y este caso también es importante,
por una cuestión de que España es muy parecido al que acabamos de ver de Francia y lo resuelven distinto. Porque dicen, no interesa que haya una explotación lucrativa o comercial. No existe obligación general de supervisar, mucho menos de realizar búsquedas activas. Solamente importa el conocimiento efectivo. Volvemos a que un tinte mucho más subjetivista. Dice, no importa si lucra o no. Siempre se interpreta que hay un cierta ánimo de lucro. Y eso no hace que, por lo tanto, sea responsable. Australia. Acá vamos a ver por qué pongo un rol, el distinto rol que tuvo la plataforma. Porque acá vemos cómo, dependiendo del rol de la plataforma, se le va a hacer más responsable o menos responsable. En el primer fallo que tenemos ahí dice, la plataforma intermediaria, en tanto introdujo frases que provocaron confianza, realizó una conducta engañosa y por lo tanto debe responder. Básicamente lo que ocurría es que en la plataforma había frases como, compra acá, que acá te garantizamos que tu objeto va a llegar a destino. Entonces, todas esas frases hicieron que la plataforma sea responsable. Lo que me parece importante señalar de este fallo es que se le hizo responsable a la plataforma, pero ya no tanto por el incumplimiento del proveedor, sino más bien por el propio incumplimiento. ¿Por qué? Porque se habían hecho determinadas aseveraciones que no se habían cumplido y esas aseveraciones habían sido engañosas. En Australia también se dice, la plataforma intermediaria no es responsable, pues la transacción se consumó directamente entre el comprador y el vendedor. Acá vemos cómo se tomó en cuenta el distinto rol y para eso decir si era o no responsable. Bueno, en Estados Unidos tenemos, este fallo trata justamente de la venta de productos falsificados. Entonces, es un tema marcario también, porque se decía que se estaba usando, haciendo un abuso del derecho de la marca. Y Estados Unidos tiene una figura que es el infractor inocente, que es una persona que cometió una infracción, pero que es inocente en cuanto a que no sabía que estaba cometiéndose esa infracción. Y en este fallo lo que se dice son, las plataformas se diferencian de los típicos comercios en tanto nunca tienen contacto con las cosas vendidas. La plataforma intermediaria no es responsable, pues la transacción se consumó directamente entre el comprador y el vendedor. Acá lo que se dice es, estas plataformas virtuales no les podemos aplicar directamente todo lo que les venimos aplicando a los comercios físicos. ¿Por qué? Porque en los comercios físicos están las cosas, las ven, acá estas plataformas no. Hay plataformas que nunca ni siquiera tienen contacto con las cosas. Bueno, ahora vamos a Argentina. Argentina tiene una situación que este tema está muy discutido. Como dije, no existe una norma específica que lo regule y también existen muchísimas partes de doctrina encontrada y podemos encontrar básicamente para todos los gustos. ¿Qué pasa también en Argentina? Que como dije al principio, normalmente en el comercio electrónico tenemos a un consumidor. Ese consumidor se va a ver amparado por la Ley de Defensa del Consumidor. La Ley de Defensa del Consumidor es de orden público, pero no es de carácter federal. ¿Esto qué significa? Que para todos los cuestionamientos que tengan que ver con el régimen de consumidor, tenemos que ir a la justicia local. Esto ocasiona que haya muchísimos fallos por toda Argentina, que uno diga una cosa y otro diga otra. También tenemos que no solamente tenemos los fallos judiciales, sino también las sentencias de la autoridad administrativa, porque en este caso también se sancionan muchísimas veces directamente la autoridad administrativa por un incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor. Esto después a veces se judicializa y a veces no. Así que vamos a ver los fallos rápidamente que menciono acá, sin entrar propiamente en el fondo, sino cuál es lo que se decidió, que existen de todas las regiones de Argentina. Bueno, el fallo por excelencia es Rodríguez María Belén, que ya también se habló, es el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2014, referido a un tema de Google. Acá se habla del buscador, básicamente. Dice, los ISP no tienen obligación de monitoreo previo de los contenidos alojados por terceros y el factor de atribución parecería ser de un tipo subjetivo porque habla nuevamente del conocimiento que tengan y los ISP es responsable cuando existe un conocimiento efectivo de la ilicitud y no haya actuado con prontitud. Como verán, es bastante similar a lo que venimos viendo en la Unión Europea. Vamos a ver ahora cómo se resuelven temas más específicos de lo que se refiere a las plataformas virtuales. Bueno, de autos con Ciudad de Buenos Aires.
Esta era una multa y lo que se dice es que los servicios de autos culminaron una vez que el comprador se reunió con el proveedor. En este caso no se lo hizo responsable a la plataforma. Vamos a ver qué pasa en otro fallo, en Claps. Claps, este es un fallo bastante importante. Lo que ocurrió es un fallo contra Mercado Libre. Se habían vendido entradas, muchos de ustedes lo deben ya conocer, se vendieron entradas que eran robadas. Las personas cuando fueron a un recital a entrar con esas entradas, los detuvieron porque estaban denunciadas como robadas. Entonces fueron contra Mercado Libre. Mercado Libre, ¿qué hizo en ese momento? Dijo, bueno, no, yo no soy responsable, te traigo a la persona que vendió estas entradas para que hagas con ella, o sea, las denuncias que correspondan y para que hagas por los daños y perjuicios. Lo que se dice en Claps es, no, vos no te podés tampoco desligar de esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque vos creaste una apariencia. Vos creaste una apariencia de confianza que hizo que esas personas compraran en tus plataformas, no fueron a otro lugar a comprar. ¿Por qué compraron en tu plataforma? Por esa confianza que vos generaste. Y también entonces habló que esa confianza genera una obligación. Parecería ser una obligación más bien de resultado. Y también es una fuente de responsabilidad que las ganancias que se obtiene. Le dijo, no, Mercado Libre, vos obtenés una ganancia con estas ventas. Vos no te podés desligar tan fácilmente. Nuevamente vemos que no se puede aplicar a distintos tipos de plataformas, no se puede aplicar el mismo fallo a distintos tipos de plataformas, ni siquiera a la misma plataforma que actúa de distinta manera según el servicio que se trate. ¿Qué más tenemos? Tenemos millar con Mercado Libre también. Acá en cambio se dice, el alcance de la solidaridad es en relación a los daños causados a los consumidores. Les voy a explicar. Este era el tema de una multa y se lo quiso hacer responsable por el artículo 40, que el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor básicamente lo que dice es que hace responsable a toda la cadena de comercialización, pero por los daños que se le cause al consumidor. Acá se lo quiso hacer responsable por un incumplimiento imponiéndole una multa. Entonces lo que dice el fallo es, no, la solidaridad alcanza únicamente para lo que es los daños, pero no así para lo que es la multa, la infracción. Bueno, tenemos Ferreiro. Ferreiro, como verán, acá empezamos con Jujuy, por ejemplo. Este es un fallo de Jujuy. Dice, la plataforma obtiene una ganancia, entonces es obvio que los precios de publicidad y comisión, la demandada lo obtiene directamente conociendo la operación entre el vendedor y el comprador. Si se utiliza la sofisticación del comercio electrónico, digamos, que sus especiales características no dejan de ser formas, y pese a lo novedoso, el asunto sustancial no es nada del otro mundo. Básicamente, ¿qué es lo que están diciendo? Están diciendo, se le aplica exactamente lo mismo a cualquier comercio. O sea, no es algo mucho más allá de un comercio justamente electrónico, pero no deja de ser un comercio. Y nuevamente se le pone la importancia a la ganancia que obtiene Mercado Libre, en este caso. Si Mercado Libre obtiene una ganancia y lucra con su plataforma, debe responder ante determinados supuestos. Bueno, otro fallo. Este dice, si existió la prestación de un servicio del anunciador al anunciante, no hubo intermediación y por ende la accionada no quedó comprendida en la cadena de comercialización entre el anunciante, que es el vendedor, y quien resultara comprador, el actor, siendo ajeno a aquella relación de consumo que existiera entre ellos, en virtud del contrato de compra-venta celebrada y ajeno al esquema de responsabilidad regulado por el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Nuevamente acá se dice que no es responsable porque es ajeno, porque no participó en esa compraventa. Bueno, Kosten, llegamos a Kosten. Kosten es uno de los fallos en los cuales le va bien, por decirlo de una manera, a Mercado Libre. ¿Y por qué es esto? Nada más hago esta salvedad. Mercado Libre tiene dos situaciones. Tiene una en la cual se denomina Marketplace, que es en la cual cobra una comisión por la publicación y cobra una comisión por la venta y después tiene otra situación que es lo de los clasificados. Entonces, para determinados bienes, como pueden ser, por ejemplo, venta de autos o de inmuebles, en los cuales, por supuesto, no se podría llevar una comisión y en los cuales se desliga muchísimo más. Este es un fallo justamente de esta parte plenamente de clasificados. Y lo que se dice es, exención de responsabilidad del operador de un mercado electrónico de ventas o subastas online cuando no ha desempeñado un papel activo que le permita adquirir conocimiento o control de los datos almacenados. Es un mero canal. Fundamento, tuvo una posición neutra, meramente técnica, automática y pasiva, lo que impide que tenga conocimiento y control de la información almacenada.
y se lo absolvió. Bueno, y este es un fallo, todos los fallos que vimos antes ya se encuentran firmes, por eso es que, porque hay millones de fallos, o sea, no son solamente estos, pero estos son de los que ya están firmes, salvo este que hago una salvedad, este del plato no está firme, como verán, es de primera instancia, pero remite muchísimo a Costen y dice, no existe un plexo normativo específico, la plataforma no puede ser considerada proveedor ni vendedor. La plataforma realizó advertencias al usuario, consejos de seguridad antes de comprar, al pagar, señar. La plataforma tuvo un papel neutral. Falta de legitimación activa. Le decretaron la falta de legitimación, ahí está mal, la falta de legitimación pasiva a Mercado Libre porque le dijeron, no, acá la verdad es que vos no tuviste una situación activa, vos además le avisaste al consumidor con leyendas como por ejemplo consejos de seguridad antes de comprar, al pagar o señar. Entonces, por lo tanto, si el consumidor quiso obrar de otra manera, es culpa o hecho de la víctima. Y se rompe esa relación de causalidad. Bueno, a modo de conclusión, hoy por hoy sepan que no existe un plexo normativo determinado, que es muy importante distinguir las distintas funciones y los distintos papeles que se cumplen en el comercio electrónico, porque muchísimas veces vemos en distintas jurisprudencias o también en la doctrina que se confunden, se van mezclando y se lo trata de proveedor, de distribuidor a una plataforma cuando esto no es así, lo cual no significa que no tenga que ser responsable, pero es el momento para empezar a darle el tratamiento jurídico que corresponda a cada sujeto interviniente. También es importante prestar atención al rol que desarrolló esa plataforma, porque esto en 20 minutos obviamente no se puede desarrollar muy en extenso, pero como un poco les dije, las plataformas tienen distintos roles. No es lo mismo ser un mero intermediario que participar, no es lo mismo pagar, por ejemplo, para que determinados productos aparezcan rankeados mejor en un buscador que no hacer nada. Y todo eso hay que ver y hay que verlo en caso por caso. No se puede generalizar. Y también es importante ver la conducta desplegada por la plataforma. Esto es, si tomó conocimiento de una cierta ilicitud, si tomó conocimiento de que algo no estaba bien, ¿qué es lo que hizo? ¿Lo modificó no solamente en este caso, sino también a futuro o no hizo nada? Todas estas cosas van a ser importantes no solamente al momento de realizar la normativa, sino también al sentenciar en cada caso en concreto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Perdón. ¿Cómo les va? Se estaban durmiendo. Necesito solamente 5 minutos de atención, porque después nos queda el cierre. Pero quería... La presentación mía va a ir más en modo advertencia que de otra cosa y, como no puede ser de otra manera, va a ser una presentación parasitaria. Me voy a basar en todo lo que se dijo para hacer una suerte de intentar que le queden algunas ideas de muchas cosas que se dijeron en orden a la responsabilidad civil. Una advertencia. ¿Por qué digo advertencia? En el Código Civil y Comercial nosotros tenemos hoy varias formas de responsabilidad objetiva. No solamente la típica del Código Civil que teníamos en el 1113, la responsabilidad del dueño o guardián por las cosas riesgosas, sino que tenemos expresamente la actividad riesgosa definida. Y no es una redundancia, sino que una cosa es la responsabilidad del dueño o guardián por el vicio o riesgo de la cosa. Hay una cosa riesgosa y hay una legitimación determinada en la figura definida por el código, como lo ven ahí, de quién es el dueño y quién es el guardián. La actividad riesgosa es un concepto más laxo, en donde no hay una cosa protagonista que absorbe todo el riesgo, sino que hay una actividad que se despliega, casi diría en un tramo sin solución de continuidad, que no hay un protagonismo de una cosa, sino que es una combinación de actividades y circunstancias, lo tienen en el texto, que hace a un daño. Entonces, lo que quiero decir es, esta distinción no es menor. Porque ¿qué es lo que pasa? Recién se mencionó, rápido, acá tienen las diferencias, nosotros tenemos este panorama para deslindar. Tenemos un supuesto de responsabilidad por el dueño del riesgo vicio de la cosa, actividad riesgosa y la responsabilidad por el hecho propio. Responsabilidad objetiva, responsabilidad subjetiva. Primer problema que tenemos. Nosotros pensamos que en términos, si no hay responsabilidad objetiva, no hay responsabilidad. A la culpa le perdimos la sensibilidad. No sabemos qué es la culpa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si yo les digo a ustedes, alguien no responde objetivamente, ¡qué injusto! ¿Por qué? Responde subjetivamente.
Pero no, tengo que mostrarle la culpa. ¿Qué es la culpa? Bueno, un momentito. ¿Por qué traigo este tema acá? Para ir rápido. Porque el, comillas, leading case que tenemos en la materia, perdón, esto viene después, que tenemos en la materia es el caso Rodríguez, Belén Rodríguez, contra Google y demás, que fue aludido varias veces a lo largo de la charla. Que lo que dijo, básicamente, el estándar que establece, ojo a esto, es, como bien lo relacionó antes Carolina, conforme a la directiva europea, dijo, miren, la directiva europea respecto a la responsabilidad de los buscadores, lo que le dice a los países, la Unión Europea, a los países dicen, muchachos, esperen, no le apliquen la responsabilidad objetiva a los buscadores. Paren un poquito porque esta actividad merece que no se apliquen directamente los estándares de responsabilidad objetiva que ustedes tienen en los derechos internos. Este es el estándar. No es sean buenos con los buscadores, es este el concepto. Con lo cual, podemos estar de acuerdo o podemos no estar de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que la confrontación que tenemos en nuestro derecho es un código civil que establece la actividad riesgosa, que si lo analizamos y lo leemos un poquito y despacito y pensamos en todo lo que vimos hoy, en términos de la actividad de los buscadores y de otros protagonistas que están en Internet, es el caso típico de la actividad riesgosa. Calza perfecto en el concepto que pretende aprender la actividad riesgosa. Nosotros venimos de un problema de una indeterminación del concepto de actividad riesgosa, que como no lo teníamos antes, ¿no es cierto?, la confundimos con todas estas cuestiones. Los que más usaron el concepto de actividad riesgosa era la jurisprudencia laboral. Estoy hablando siempre la antigua jurisprudencia laboral. Porque claro, en el trabajo no es que hay una cosa que es riesgosa, sino una cosa en la actividad del trabajo, mientras produzco, en la línea de producción, etcétera, etcétera, etcétera. En términos de la combinación de una actividad de una circunstancia. Un tipo que hacía la limpieza en la planta, había ruido, hacía calor, etcétera, metía la mano en el ventilador no es riesgoso. El ventilador, vos fuiste el que... Bueno, pero lo que pasa es que no se escucha, no se ve, etcétera. Bien, la circunstancia de la actividad es el riesgo. Entonces nosotros vinimos usando en nuestra doctrina y la jurisprudencia indistintamente los conceptos de actividad riesgosa y cosa riesgosa. Hoy, el código al distinguir invita a salir de estas ambigüedades que venía la doctrina acostumbrados. Miren lo que les puse. La Cámara Comercial hasta consideró que un pool de siembra significaba una actividad riesgosa en términos de imponer un deber de informar. Miren qué ambigüedad que llegamos a tener. Sin embargo, pareciera ser que cuando una acción de retirar efectivo en una gran cantidad en un banco, ahí es es por acá, porque quiero decir que aprende bien el concepto de actividad riesgosa. No hay nada de riesgoso en sacar plata de un banco. Ahora, salvo cuando es mucho, cuando alguien te ve, cuando te pueden, ¿no es cierto?, marcar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la actividad riesgosa como factor de atribución objetivo que tenemos hoy en nuestro Código Civil es absolutamente autóctono argentino. El único código que tiene la actividad riesgosa es el Código Civil italiano, pero que justamente no genera un factor de atribución objetivo, sino subjetivo, culpa. Entonces, el paracaidismo sí sería una actividad netamente subjetiva. Es una actividad, peligrosa. Las circunstancias dañosas, el medio ambiente se utiliza muchísimo el concepto de actividad riesgosa y es fructífero en ese punto. Ahora, lo que yo quiero decir, Facebook, camarada azul, ahí vamos entrando en clima, ya un poquito más moderno, pero fíjese que en realidad es un problema de actividad de grupo riesgosa, que también hoy la tenemos específicamente legislada, la actividad de los grupos y el riesgo de los grupos o de un integrante del grupo no identificado. ¿A dónde quiero ir con esto? Si ustedes miran el caso Rodríguez, ¿no es cierto?, con Google, la parte actora la calificó como una actividad riesgosa. Y la Corte, como bien se relató antes, estableció un parámetro de de no aplicación de la responsabilidad objetiva. Hoy, ese fallo de la Corte se da de bruces con lo que dice el Código Civil. Primera conclusión es, señores, la responsabilidad de los buscadores y en general de la actividad de Internet reclama de un régimen que lo emprolige, porque no está exactamente concebido ni siquiera en el Código Civil y Comercial, a mi juicio. Punto 1. Punto 2.
que la responsabilidad civil, y acá viene la conclusión de todo lo que hablamos hoy, que la responsabilidad civil de los buscadores de Internet o de los que participan en Internet, para ser más amplios, hablamos de blockchain, hablamos de dinero o ¿cómo se llama?, de Bitcoin o lo que quieran, de cuestiones similares, la participación en Internet está bien, es subjetiva. Ahora, lo que nos resta es de armar los criterios de diligencia. Una responsabilidad subjetiva no es no responsabilidad, es una responsabilidad que se basa sobre una idea de negligencia. Y a una negligencia le corresponde una diligencia. ¿Cómo sabemos para saber que alguien es negligente si no sabemos primero cuál es la regla del responder diligente, del cumplimiento diligente? Y emerge una regla. Si hoy hablamos en todo momento, hoy y en la disputa que se dio, en la disputa que se dio en el blanco y negro respecto del uso de las Bitcoin, ¿no es cierto?, a favor y en contra, quedó claro de que hay un problema de previsibilidad de los problemas que las cuestiones presentan. Los buscadores de Internet presentan un problema en materia de uso de imágenes. Está claro. Los problemas son previsibles. Y la vieja regla de la responsabilidad civil, de que a mayor previsibilidad, mayor responsabilidad, esto es, a mayor previsibilidad en términos de factores subjetivos de atribución, mayor deber de diligencia, nos genera una regla del responder que no hace falta que nos deprimamos frente a la prédica de que no corresponde aplicar los factores objetivos de atribución. Terminé, devolví un poquito de tiempo, gracias.